Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias con Salva. En este caso vamos a continuar con el cálculo integral y vamos a ver la relación que hay entre integración y derivación. Aunque ya en vídeos anteriores hemos visto que la integración es el contrario de la derivación y viceversa, en este vídeo, aplicando lo que es el primer teorema fundamental del cálculo, lo vamos a demostrar. Por eso, si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, pues vamos a ver el primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a imaginar una función que la vamos a llamar f, concretamente f de t. Ahora después veremos esto de la t, por qué lo ponemos así, aunque es una función en x realmente, integrable en el intervalo cerrado a x, siendo x un número que está comprendido o está dentro del intervalo AB. Pero vamos a considerar el intervalo AX y x lo vamos a considerar un número que puede variar dentro de ese intervalo. Puede acercarse más a B o puede acercarse más a A. Por lo tanto, es variable. Bien, entonces consideremos también un punto C que esté comprendido, que esté dentro del intervalo AB también. Es decir, A menor o igual que C y a su vez C menor o igual que B. Así también se representan los intervalos cerrados. Y C está comprendido entre A y B. Pero después veremos que C también, a su vez, va a ser menor que X, para hacer esta demostración concreta. Muy bien, entonces vamos a considerar esta nueva función. A de X es igual a la integral desde C hasta X de f de t diferencial de t. Entonces, la función a de X es una función variable de área. Mirad, si nosotros hacemos la integral desde c hasta un valor x concreto de una determinada función, f de t diferencial de t, y aquí hemos puesto f de t por diferenciarlo de la x, pero es f de x, diferencial de x. ¿Vale? La x simplemente es una incógnita dentro del intervalo, pero la función es una función en x. Correcto, ¿no? Bien. Entonces, lógicamente, esta integral nos define el área que hay entre el intervalo c(x) y la función. Bien, por lo tanto, como nosotros estamos considerando que x es un valor variable, lógicamente, para cada valor de x existirá un valor diferente de área. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el área es función de x, es variable con la x. Bien, entonces tenemos que considerar esto, que x está en el intervalo AB, está comprendido dentro del intervalo cerrado AB. Bien, entonces, partiendo de este supuesto, existe la derivada a' de x en cada punto de x del intervalo abierto AB, en el que f de x sea continua, ¿vale? Porque para que haya derivabilidad, acordaros que tiene que haber continuidad. Bien, entonces, para ese x concreto, se tiene que la derivada de a' de x va a ser igual a f de x. Y eso es lo que vamos a demostrar con el teorema fundamental del cálculo. Y esto realmente es, nosotros tenemos una función, y una primitiva de la función es ax, que es la función integral. Pues bien, la derivada de la función integral es la propia función f de x. Muy bien. Entonces, partimos de esta expresión. A de x es igual a la integral desde c hasta x de f de t diferencial de t. Y aquí consideramos el intervalo AB, donde x está dentro del intervalo, y también consideramos el intervalo AX, donde c está dentro del intervalo AX. Por lo tanto, c es menor que x. Vamos a considerar esto. Muy bien. Entonces, tenemos una función f de t, cualquiera, podría ser de cualquier forma, y
tenemos definido un intervalo, AB. Aquí, en este caso concreto, no defino los puntos para que nos podamos imaginar que este intervalo puede ser más grande o puede ser más pequeño. Pero estamos en un intervalo concreto. Bien, dentro de ese intervalo tenemos un punto C, que tiene su correspondiente valor f de C. También tenemos, más grande, un punto X, con su correspondiente valor f de X. Fijaros que tanto C como X están dentro del intervalo AB, pero C es menor que X. Luego estamos cumpliendo con esto de aquí. Muy bien. Ahora, si nosotros nos imaginamos un pequeño intervalo infinitesimal h, ¿vale? Esto nos lo podemos imaginar todo lo pequeño que queramos, es lógico que este punto de aquí lo vamos a llamar x más h, con su correspondiente función f de x más h. Bien, pues en un principio ya tenemos todo lo que nos hace falta para empezar a trabajar. Bien, entonces, si nos fijamos, nosotros podemos decir que la integral valorada entre x y x más h de f de t diferencial de t, es decir, entre x y x más h, ¿vale? Esto va a ser esta área de aquí. ¿Vale? Esta área, esta superficie. Estamos calculando esa superficie. Bien, esto va a ser igual a la integral desde c hasta x más h, es decir, a la integral desde este punto c hasta este punto x más h de f de t diferencial de t, ¿vale? De esta función. Muy bien, pues entonces ahora el área que estamos considerando es el área azul más el área rosa. Es decir, estaríamos calculando toda esta área desde c hasta x más h. Muy bien. Entonces, si nosotros a esta área le restamos la integral desde c hasta x, es decir, esta área de aquí, este trocito, el rosa que habíamos dicho antes, lógicamente, esto se nos va a quedar que es igual al área de x más h, que es toda el área esta, menos el área de x, que es toda esta área de aquí. Por lo tanto, a este trozo de aquí, el azul, lo denominamos a de x más h menos a de x. Y esa es el área que estamos calculando. En un principio nos podríamos preguntar, bueno, ¿y para qué hacer todo esto? Si realmente calculando la integral desde x hasta x más h ya tenemos esa área. Bien, para demostrar el teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Entonces, partiendo de esta figura que tenemos aquí, lo que podemos poner es lo siguiente. Vamos a considerar el intervalo x más h. Entonces, ahora nos vamos a centrar en este intervalo solamente. Vamos a olvidarnos ahora, durante un ratito, de aquí, ¿vale? De esta área C y del punto C. Y vamos a centrarnos, insisto, en el intervalo x más h. Es decir, en este intervalo de aquí. Bien, entonces, considerando el teorema del valor medio para integrales, esto también hay que tenerlo claro. Si no se tiene claro lo que es el teorema del valor medio para integrales, tengo un vídeo en que lo explico perfectamente. Por lo tanto, podéis recurrir al vídeo. Lo tenéis en la lista de distribución de integrales. Es concretamente el anterior a este. Bien. Entonces, nosotros, con el teorema del valor medio, sabemos que existe un punto z, vamos a llamarlo z, que está dentro del intervalo x más h, ¿vale? Que si nosotros valoramos f de z, ¿vale? F de z, si nosotros trazamos el rectángulo que pase por x, f de z, x más h, todo este rectángulo de aquí, ese rectángulo nos va a indicar el área que hay bajo la curva, concretamente, entre x y x más h. ¿Vale? Es un rectángulo que tiene el área exacta de la curva, valorada en ese intervalo. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio para integrales. Muy bien, entonces nosotros podemos poner que a de x más h menos a de x, que es el área que habíamos calculado antes, que era esta área azul,
si os vais un poquito atrás en el vídeo lo podéis repasar. Esto va a ser igual, según el teorema del valor medio del cálculo integral, a el área de este rectángulo. Y el área de este rectángulo es un rectángulo de altura f de z y de base h. Por lo tanto, esto es igual a f de z por h, base por altura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es el área a de x más h menos a de x, que es exactamente igual a f de z por h. Y siempre considerando, lógicamente, que z está dentro del intervalo x más h. ¿Vale? Y esto se suele escribir así. X menor o igual que z, menor o igual que h. Bien. Si despejamos f de z, sacamos el número que nos representa el valor medio de la función. F de z es igual, y lógicamente si sacamos h de aquí, lo pasamos al otro lado dividiendo a de x más h menos a de x dividido por h. Ya nos vamos acercando un poquito más a la demostración. Bien, espero que se entienda hasta aquí. Seguimos. Entonces, f de z hemos dicho que es igual a de x más h menos a de x partido por h, ¿vale? Que es esta área de aquí, la que hay bajo la curva azul, o también la del rectángulo, que nos lo ha impuesto el teorema del valor medio, considerando f de z. Bien, si ahora lo que hacemos es llevar al límite h, es decir, cuando tiende a cero, cuando h tiende a cero, si nos lo imaginamos todo lo pequeñito que queramos, infinitamente pequeño, nos lo imaginamos, es decir, el límite cuando h tiende a cero de a de x más h menos a de x dividido por h, ¿esto qué es? Esto es la derivada de la función a, que es la derivada de la función área por la definición de derivada. ¿Os acordáis? Muy bien. Pues entonces, esto decimos claramente que es a' de x. Lo podemos poner así. Bien, ahora bien, como estamos considerando que h es muy pequeño, tiende a 0, x más h, lo estamos acercando todo lo que queramos a x, es decir, hasta prácticamente hacerlo coincidir. Pero claro, si nosotros partimos del supuesto que z está dentro del intervalo x más h, pues siempre estará dentro y por lo tanto también estaremos acercando z a x, hasta tal punto que en el límite, cuando h tiende a 0, f de z será igual a f de x. Está claro, ¿no? Si nosotros vamos acercando f de z a x, si acercamos z a x, f de z se acerca a f de x. En el límite, f de x y f de z serán igual. Muy bien, por lo tanto, eso también es igual a f de x. Pues bien, ya lo tenemos ahí. Lo que queríamos demostrar, que a' de x es igual a f de x. Bien, entonces, lógicamente, esto se va a cumplir siempre y cuando consideremos que f, la función, sea continua en un entorno alrededor de x, un pequeño entorno alrededor de x. Es decir, que x menos h, menor o igual que x, menor o igual que x más h, es decir, en un entorno infinitamente pequeño a x, esa función tiene que ser continua para poder ser derivable. Entonces, si consideramos eso, lógicamente se va a cumplir que a' de x va a ser igual a f de x. Entonces, esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, es evidente que a de x es una primitiva de f de x. Y por lo tanto, está la integral relacionada con la derivada, totalmente relacionada con la derivada. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y continuaré subiendo más vídeos de matemáticas, tanto de integrales resueltas al detalle como la parte teórica. Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.